Imagínate a un hombre que, ya viejo, camina hacia la orilla candente de un volcán en erupción. La tierra tiembla, el aire huele a azufre, la ceniza le corta la respiración. Y él, en lugar de huir, levanta el pincel, el fuego le quema la piel, pero en sus ojos hay una sola obsesión: pintar. Ese hombre se llama Gerardo Murillo. Un día tomará el nombre de Dr. Atle y cambiará la historia del arte en México. Pero para entender cómo alguien llega a desafiar así a un volcán, tenemos que regresar al principio, a un niño que ni siquiera sabía si iba a comer al día siguiente. La historia comienza en 1875, en Piguamo, un pequeño pueblo de Jalisco, perdido entre montañas polvorientas y caminos de tierra. Nada hace pensar que ahí vaya a nacer un revolucionario del color. Las casas son de adobe, los días se parecen unos a otros, y la mayoría de los niños crece sin más horizonte que el campo o el taller de algún artesano. En una de esas casas, el 3 de octubre, nace Gerardo. Llora fuerte, como si ya desde el primer aliento se negara a aceptar el silencio que domina el pueblo. Su familia es humilde, sin apellidos rimbombantes ni fortunas heredadas. Lo que sí hay es algo más peligroso y poderoso que el dinero. Una madre con una voluntad de hierro y un padre que, a pesar de las carencias, insiste en que el conocimiento puede abrir puertas que ni siquiera se ven. En las noches, cuando el candil parpadea, el pequeño Gerardo escucha historias de héroes, de luchas, de tierras lejanas. Esas palabras caen en su mente como chispas sobre pólvora seca. Desde muy niño siente una incomodidad extraña ante la realidad que lo rodea. Mientras otros chicos se conforman con corretear en el polvo, él se queda mirando cómo cambia el cielo al atardecer. Las nubes sobre las montañas adquieren colores imposibles: morados profundos, rojos encendidos, verdes apenas insinuados. Gerardo comienza a trazar líneas en la tierra con un palo, intentando atrapar esos tonos. Es un gesto simple, casi infantil, pero ahí, en esas rayas en el suelo, ya late una necesidad feroz. No solo mirar el mundo, sino reinventarlo. La infancia de Gerardo no tiene la dulzura de los cuentos. Hay días en los que la comida escasea, días en que la enfermedad ronda la casa, días en que la idea de un futuro distinto parece un lujo. Pero en medio de esa dureza aparece un pequeño milagro. Alguien nota que el niño dibuja. Un maestro del lugar observa cómo Gerardo copia estampas religiosas con una precisión inusual. En un ambiente donde el talento artístico se considera casi un capricho inútil, ese maestro se atreve a decir en voz alta algo que suena casi a sacrilegio: este muchacho tiene algo, no lo apaguen. La familia, dividida entre el miedo y la esperanza, toma una decisión que va a cambiarlo todo. Se mudan a Guadalajara. De repente, el mundo de Gerardo se expande brutalmente. Calles llenas de gente, templos imponentes, mercados ruidosos, olores nuevos, colores nuevos. En medio de ese torbellino aparece otro escenario inesperado: el seminario. En una época en la que el camino respetable para un joven pobre muchas veces pasa por la iglesia, Gerardo ingresa al seminario de Guadalajara. Ahí, entre rezos y disciplinas rígidas, se supone que va a aprender latín, teología y obediencia. Pero algo no encaja. Mientras sus compañeros memorizan rezos, él se queda atrapado en la luz que entra por los vitrales, en la forma en que el polvo baila, en los rayos de sol, en los pliegues dramáticos de las vestiduras, en los cuadros colgados en los pasillos. Lo que otros ven como simples adornos, para él son puertas. Cada pintura es un mundo posible, una promesa de escape de la estrecha realidad que lo encierra. Poco a poco, la teología pierde contra el color. La tensión crece como una cuerda a punto de reventar. Por un lado, la presión de convertirse en sacerdote, de seguir un camino seguro, estable, aprobado. Por el otro, la llamada salvaje de la pintura, que no promete nada excepto incertidumbre, pobreza y quizá la posibilidad de dejar una huella. Gerardo se siente dividido en dos: el joven obediente que se inclina ante el altar y el rebelde silencioso que por las noches dibuja en hojas sueltas todo lo que no se atreve a decir. El primer gran giro llega cuando se cruza en su camino la educación artística formal. A través de contactos y recomendaciones, Gerardo entra en la Escuela de Bellas Artes de Guadalajara. Ahí se abre un nuevo universo, pero también aparece el primer gran enemigo: la academia. No una persona, sino una forma de ver el arte: lienzos pulcros, reglas rígidas, modelos europeos repetidos una y otra vez,
como un catecismo visual. El mensaje es claro. El buen pintor es el que imita, el que obedece, el que no se sale del molde. En ese ambiente, Gerardo no tarda en encontrar un rostro concreto para ese enemigo. Otro joven pintor, el favorito de los maestros, el alumno ejemplar que ejecuta cada trazo como dicta el manual. Es talentoso, disciplinado, perfectamente ajustado a lo que la academia espera. Los profesores lo elogian, lo señalan como el futuro gran artista de la región. Cada vez que lo hacen, Gerardo siente un nudo en la garganta. No se trata solo de celos. En ese rival ve todo lo que el sistema quiere de él, y todo lo que él no está dispuesto a hacer. Comienza así un duelo silencioso. Cada boceto, cada ejercicio, cada cuadro que entregan en clase, se convierte en un combate. De un lado, la perfección académica, limpia, brillante, correcta. Del otro, el intento torpe aún, pero visceral, de Gerardo por meter en el lienzo las montañas de Jalisco, el polvo de las calles, la crudeza de los rostros campesinos que la academia prefiere ignorar. Los maestros lo miran con una mezcla de interés y sospecha. Hay fuerza ahí, sí, pero también demasiada rebeldía. Mientras esa rivalidad crece, el tiempo comienza a jugar en contra de Gerardo. No solo debe demostrar que es un buen alumno, debe hacerlo rápido. La familia sigue en una situación precaria, y el seminario, con su promesa de estabilidad, sigue ahí, como una sombra que podría tragarlo de vuelta si en poco tiempo no logra algún tipo de reconocimiento, algún apoyo concreto. Puede perder la única puerta que se le ha abierto hacia el arte, en términos brutales. O triunfa pronto, o regresa a una vida que siente como una cárcel. Entonces aparece, como una chispa en medio de la oscuridad, la palabra beca. Se anuncia un concurso para otorgar un apoyo a un joven artista que quiera continuar sus estudios en la Ciudad de México, en la Academia de San Carlos, la cumbre de las instituciones artísticas del país. El ganador no solo obtendrá dinero, obtendrá tiempo, legitimidad, la posibilidad de seguir adelante. Es un boleto, quizá el único, para salir del estrecho círculo de Guadalajara y acercarse al corazón de la vida cultural mexicana. El plazo es despiadado. Hay que presentar una obra en pocos días, una pieza que convenza a un jurado acostumbrado a premiar lo correcto antes que lo arriesgado. Gerardo mira el anuncio una y otra vez, sabe que no es el único interesado. Su rival académico también se prepara, seguro de sí mismo, respaldado por los elogios de los profesores. La ciudad parece de pronto convertirse en un reloj de arena gigante. Cada campanazo en la catedral es un grano que cae, un pedazo de futuro que se escapa. Las noches previas al concurso, Gerardo casi no duerme. Pinta como si la vida se le fuera en cada pincelada. La habitación se llena de olor a óleo, de trapos sucios, de bocetos descartados. La luz de la vela tiembla sobre el lienzo, pero él no se detiene. No está pintando para agradar al jurado, está pintando para sobrevivir. En la tela no coloca figuras elegantes ni escenas mitológicas importadas de Europa. Pinta un paisaje de su tierra, brutal y honesto, con montañas que parecen gigantes cansados y un cielo que se incendia al atardecer. Cuando llega el día del concurso, las salas se llenan de obras impecables, cuerpos perfectamente proporcionados, escenas bíblicas pulcras, naturalezas muertas que brillan como vitrinas. El cuadro de su rival académico está ahí, impecable, casi reluciente. Al lado, la pintura de Gerardo parece una intrusa. Los trazos son más libres, el color más turbulento, casi violento. Algunos murmuran que es demasiado atrevido, otros callan, pero no apartan la vista. El veredicto se hace esperar, las horas se estiran. Gerardo siente el peso del tiempo en la espalda, como si cada minuto más fuera otro ladrillo en la muralla que lo separa de San Carlos. Finalmente, el jurado se reúne, discute, levanta voces, baja susurros. La habitación donde esperan los aspirantes parece quedarse sin aire. El rival sonríe, confiado. Ya se ve en la capital, rodeado de maestros, consagrado antes de tiempo. Gerardo, en cambio, aprieta las manos hasta clavar las uñas en las palmas. Entonces el anuncio. El ganador de la beca es Gerardo Murillo. El silencio que sigue a esas palabras pesa más que cualquier aplauso. Su rival se queda inmóvil, con la sonrisa congelada. Los profesores que nunca se atrevieron a apostar por esa furia de color, ahora lo miran con una mezcla de sorpresa y respeto obligado. Para Gerardo, el mundo se abre de golpe. No solo ha vencido a su competidor, ha vencido a la idea de que solo hay una forma correcta de pintar.
Pero la victoria trae consigo una nueva presión. La beca tiene una fecha de caducidad, un tiempo estrictamente delimitado. Debe aprovecharla al máximo, sacar todo el jugo a cada clase, a cada contacto, a cada oportunidad. No hay margen para la mediocridad. Con ese reloj invisible colgado del cuello, Gerardo llega a la Ciudad de México. La capital lo golpea con su escala inmensa. Tranvías, edificios, plazas abarrotadas, una mezcla de refinamiento y miseria que deslumbra y asusta. La Academia de San Carlos, con sus patios solemnes y sus salones amplios, parece un templo. En sus muros cuelgan copias de grandes maestros europeos, modelos que durante siglos se han considerado intocables. Aquí el arte se aprende repitiendo, copiando, disciplinando al ojo y a la mano, hasta que respondan como máquinas. Es un mundo fascinante, y al mismo tiempo un campo minado para alguien como Gerardo, que acaba de ganar su primer gran duelo contra la rigidez académica. Este lugar es tanto una oportunidad como una trampa. Las primeras lecciones en San Carlos ponen a prueba su resistencia. Los maestros insisten en la anatomía perfecta, la perspectiva exacta, el claroscuro calculado. Él aprende, observa, absorbe. No es un rebelde tonto. Sabe que para romper las reglas primero hay que dominarlas. Pero cada tarde, al salir de las clases, recorre las calles de la ciudad y ve algo que no aparece en los modelos de yeso ni en las estampas europeas. Vendedores ambulantes, indígenas exhaustos, niños descalzos que corren entre carruajes, fachadas descascaradas que cuentan historias de abandono y supervivencia. Esas imágenes comienzan a invadir sus bocetos. Mientras sus compañeros se concentran en copiar bustos clásicos, Gerardo dibuja perfiles de cargadores, manos agrietadas, rostros marcados por el sol. La tensión entre lo que la academia exige y lo que la realidad le grita sube de nivel. Otra vez, la rivalidad se asoma. No es solo aquel estudiante ejemplar al que dejó atrás en Guadalajara. Ahora compete contra toda una tradición europea que desprecia la brutalidad de lo cotidiano mexicano. En los pasillos, algunos profesores lo miran con desconfianza. ¿Por qué insiste en esos temas vulgares? ¿Por qué no se contenta con seguir el camino seguro hacia el reconocimiento académico? Gerardo, sin embargo, siente que algo más grande se está gestando. Hay un rumor en el aire. Ideas nuevas que llegan de Europa, movimientos políticos que comienzan a cuestionar el orden establecido. México no es inmune a eso. Bajo la superficie hierve una inconformidad que tarde o temprano estallará. En medio de ese clima surge una nueva posibilidad aún más arriesgada que la primera beca. Estudiar en Europa, Roma, París, las capitales donde el arte se está reinventando. La idea lo deslumbra y lo aterra. Ir allá significaría enfrentarse de lleno a los gigantes, a los pintores que dictan las modas y las revoluciones estéticas. Podría aprender directamente de la fuente, o perderse entre miles de aspirantes sin nombre. Y una vez más, hay un límite de tiempo. Los apoyos no son eternos. La ventana para conseguirlos se cierra rápido. Gerardo trabaja con una intensidad casi inhumana. Cada obra nueva es un intento por demostrar que vale la pena apostar por él, que no es solo el capricho de un jurado local. Mientras tanto, vuelve a sentir en la nuca el aliento de sus competidores. Otros jóvenes hambrientos de gloria, algunos conformistas, otros tan inquietos como él. La rivalidad se vuelve más compleja, menos personal y más simbólica. Ya no es solo un otro con rostro, es un sistema entero dispuesto a devorarlo si se descuida. Cuando finalmente llega la confirmación de que podrá viajar a Europa, el mundo parece detenerse por un instante. Lo que para muchos es un sueño inalcanzable, para él se convierte en un billete real, con fecha de salida y otra vez fecha de regreso. El tiempo vuelve a apretarse, a condensarse. Hay que dejar todo listo, despedirse de la familia, de la tierra que le dio sus primeros colores, sabiendo que al volver, si es que vuelve, ya no será el mismo. La última noche antes de partir, Gerardo camina por las calles de la ciudad con una mezcla de miedo y euforia. Mira las fachadas coloniales, las plazas, los puestos de comida callejera, los rostros anónimos que, sin saberlo, se han metido para siempre en su memoria visual. Sabe que, allá lejos, en Europa, lo esperan museos deslumbrantes, salones de arte, nombres que ha leído en libros viejos, pero también sabe algo más, que ningún Rafael ni ningún Miguel Ángel han visto jamás la luz que cae sobre los volcanes mexicanos al amanecer. En ese cruce exacto entre la pobreza de sus orígenes,
la disciplina feroz del seminario, la rigidez de la academia y la promesa vertiginosa de Europa, se forja el núcleo de quien, un día, caminará hacia la lava con un cuaderno en la mano. El barco todavía no zarpa, los volcanes aún no han rugido en su vida, y el nombre de Dr. Atl no existe. Por ahora, solo hay un joven llamado Gerardo Murillo, de pie en el muelle, mirando el horizonte, con un reloj invisible marcando el tiempo, y con la sensación intensa de que del otro lado del océano lo espera el siguiente combate. El barco finalmente se despega del muelle como si arrancara una página entera de la vida de Gerardo. El agua se abre en una herida blanca detrás de la popa, y la costa se va volviendo una línea difusa, un recuerdo. Hay algo casi cruel en esa escena. Mientras su familia se queda empequeñecida en el horizonte, delante de él se abre un océano inmenso y un reloj invisible que ya ha empezado a correr. La beca que lo lleva a Europa tiene fecha de caducidad, no va de paseo. Tiene unos cuantos años para convertirse en el artista que sueña ser. O regresar derrotado, con las manos vacías. Las primeras noches en el barco son de insomnio. El crujido de la madera, el quejido de las vigas, el olor a sal y petróleo, todo parece recordarle que está encerrado en una travesía, de la que no hay marcha atrás. En la cubierta, bajo un cielo sembrado de estrellas, saca un cuaderno y dibuja el movimiento de las olas. No es un paisaje cualquiera, es el retrato de un corte, de un antes y un después. Cada trazo es una pregunta. ¿Qué clase de pintor regresará de Europa? ¿Uno domesticado por la academia? ¿O algo completamente distinto? Y entonces una figura conocida aparece entre los pasajeros, como un fantasma que se niega a quedarse en el pasado. Es su antiguo rival, el alumno ejemplar de Guadalajara, el favorito de los profesores. Viste mejor, camina con más seguridad, como si el futuro ya estuviera escrito a su favor. No hizo falta ganar la misma beca. Consiguió, por otros contactos, otro apoyo, otro billete. Europa no será solo el escenario del perfeccionamiento artístico de Gerardo. Será también el nuevo campo de batalla de una competencia que se niega a morir. El encuentro es frío, un saludo rápido, una sonrisa tensa. Detrás de cada palabra cortés hay una descarga de electricidad. Ambos saben lo que está en juego. En los pasillos de las academias europeas solo habrá espacio para unos cuantos nombres extranjeros. Ser el mexicano que destaque no es un título compartible. La rivalidad se transforma, se afina. Ya no es la pelea por un premio local, sino una lucha silenciosa por quien representará, ante el mundo, lo que el arte mexicano puede ser. Cuando el barco llega a Europa, el impacto es brutal. Roma lo recibe con sus ruinas majestuosas y sus iglesias que parecen palacios de otro planeta, las calles empedradas, las esculturas en cada esquina, las fuentes donde el agua cae como si recitara latín. Gerardo, que ha visto templos coloniales y patios de conventos, se encuentra de golpe dentro del libro de historia del arte que hasta ahora solo había imaginado, pero esa fascinación viene acompañada de un veneno peligroso. La sensación de pequeñez. ¿Qué pueden valer sus montañas de Jalisco frente a los frescos de Miguel Ángel o los mármoles pulidos de Bernini? La nueva academia, la de Roma, lo recibe con exigencias aún más estrictas que San Carlos, modelos desnudos, ejercicios interminables de dibujo, estudios obsesivos de la anatomía. El discurso es el mismo, solo que ahora en otro idioma. Copiar a los maestros, imitar la tradición, repetir, repetir, repetir. Los profesores admiran su destreza, pero le señalan con condescendencia que debe refinar sus colores, corregir sus impulsos. Lo que en México parecía rebelde, aquí se considera vulgar. Para colmo, su rival brilla. Sus cuadros se ajustan como un guante a lo que se espera en los exámenes finales. Escenas clásicas, vírgenes etéreas, héroes mitológicos impecablemente proporcionados. Los comentarios se repiten. Ese muchacho mexicano tiene un gusto muy europeo. Podría pasar por alumno local. Cada elogio hacia él es un recordatorio de que la ruta segura, la que suma aplausos, es la de la obediencia, y mientras tanto, el reloj de la beca sigue avanzando, silencioso pero implacable. Gerardo se siente atrapado entre dos abismos. Si cede a las reglas, tal vez obtenga reconocimiento inmediato, pero traicionará eso que le arde por dentro. Si insiste en su voz propia, puede que termine ignorado, sin obras vendidas, sin apoyos renovados, obligado a abandonar Europa antes de tiempo. En medio de esa tensión, encuentra una rendija por donde escapar.
las calles. Roma no solo está en los museos, está en las terrazas llenas de gente, en los vendedores ambulantes, en los obreros que levantan edificios, en los campesinos que bajan a la ciudad con la ropa polvorienta. En lugar de encerrarse en el taller como muchos de sus compañeros, Gerardo sale a dibujar plazas, mercados, rostros sin nombre. Lo que en México comenzó como una intuición se convierte en método. El arte no puede estar encerrado entre columnas de mármol, tiene que respirar el mismo aire que la gente. Esas jornadas callejeras van llenando cuadernos, y en esos cuadernos una idea empieza a plantarse con fuerza. Si el pueblo es la materia viva del arte, ¿por qué los muros de las ciudades no cuentan sus historias? En paralelo, otro universo le abre las puertas. Las ideas. En cafés llenos de humo y olor a café fuerte, escucha discusiones sobre socialismo, sobre anarquismo, sobre la lucha de las clases trabajadoras, se codea con estudiantes que critican el poder de los reyes, de la iglesia, de los viejos órdenes. El arte ya no es solo un asunto de belleza, es una herramienta, un arma, un grito. Gerardo, que creció oyendo rezos en el seminario y copiando estampas religiosas, descubre que el pincel también puede cuestionar, empujar, incendiar. En ese caldo de cultivo ocurre un giro decisivo, casi cinematográfico. Una noche, en una reunión de estudiantes latinoamericanos, alguien pronuncia una palabra en náhuatl, atel, agua. Una sílaba corta, contundente, con ecos de volcanes y lagos antiguos. Gerardo siente un golpe en el pecho. Esa lengua, llevada en la memoria desde México, de pronto se convierte en clave para todo lo que busca. No quiere ser solo otro pintor con nombre europeo. Quiere cargar su propia historia hasta en el modo en que firma. El apodo nace casi como una broma entre amigos. El doctor del Atl, el hombre obsesionado con las fuerzas de la naturaleza, con los volcanes, con la anatomía de la Tierra. Pero la broma se solidifica. Gerardo estudia filosofía en la Universidad de Roma. Se obsesiona con entender el mundo desde las ideas. Y con ese título académico, se acuña por primera vez un nombre nuevo, Dr. Atl. No es solo un alias, es una declaración de guerra. A partir de ahora, su identidad como artista va a estar ligada a México hasta en la médula de las palabras. Mientras su personalidad se afila, el reloj de la beca marca una nueva cuenta regresiva. Tiene que presentar obras en salones europeos, demostrar resultados concretos o perder los apoyos que lo mantienen lejos de la miseria. Las cartas de México hablan de dificultades, de una familia que no nada precisamente en la abundancia. No hay margen para experimentos que nadie quiera colgar en sus paredes. Cada exposición es un examen, cada crítica una amenaza. Su rival lo sabe y lo aprovecha. En un salón importante, en Roma, los cuadros de ambos cuelgan en salas contiguas. El de su competidor es impecable, casi una postal perfecta del gusto dominante. El de Gerardo es otra cosa. Paisajes volcánicos que nadie en Europa ha visto, cielos incendiados, montañas que parecen criaturas vivas. A algunos les fascina, a otros les parece un exabrupto. La prensa vacila. Hay quien lo llama salvaje, quien habla de una energía peligrosa. Contra todo pronóstico, el escándalo funciona. Un crítico se atreve a escribir que, aunque excesivo, ese mexicano trae algo nuevo, una fuerza telúrica que Europa ha olvidado entre bien tanta repetición de modelos viejos. Por primera vez, el nombre de Gerardo y el de Dr. Atl, que empieza a usar en ciertos círculos, aparece en textos que circulan más allá de los pasillos de la academia. Su rival, en cambio, comienza a sentir el peso de una perfección que de tan correcta empieza a volverse invisible, pero cuando por fin parece que el viento sopla a su favor, llega un golpe seco. Desde México, la diplomacia porfiriana observa con incomodidad a ese joven que, en Europa, no solo pinta, sino que habla de justicia social, de arte nacionalista, de romper con los modelos impuestos. Sus textos críticos, donde ataca el servilismo cultural y la imitación ciega de Europa, caen mal en los salones donde se mezclan embajadores, ministros y defensores del orden y progreso porfirista, y el castigo es silencioso pero devastador. Los apoyos económicos comienzan a flaquear. De pronto, lo que era un horizonte amplio se reduce a un pasillo angosto. La beca no se renovará indefinidamente. Las cuentas se acumulan. Tiene que decidir, quedarse en Europa, malviviendo, encadenado a encargos que no le interesan, o regresar a un México que lo ha estado vigilando con recelo.
El dilema atraviesa noches enteras sin dormir, en su cuarto de estudiante, rodeado de bocetos de catedrales europeas y volcanes mexicanos, entiende una verdad dura. Quedarse puede significar sobrevivir, pero sin la revolución que imagina. Volver puede ser perder los privilegios, pero ganar el campo de batalla verdadero, elige el riesgo. Regresar. Cuando pone el pie de nuevo en la Ciudad de México, nada es igual. La capital ha cambiado, y él también. Las calles son más bulliciosas. Los tranvías se cruzan como venas de hierro. Los cafés se llenan de conversaciones sobre política. El régimen de Porfirio Díaz aún se ve sólido, brillante, lleno de obras públicas y exteriores elegantes. Pero bajo el barniz se escuchan los crujidos, campesinos sin tierra, obreros explotados, intelectuales inconformes. Gerardo llega con los ojos entrenados para detectar fisuras. La Academia de San Carlos lo recibe con solemnidad y suspicacia. Los viejos maestros lo ven como una especie de hijo pródigo que regresa contagiado de Europa. Lo invitan a dar clases, pero al mismo tiempo le marcan límites. Nada de ideas subversivas, nada de experimentalismos exagerados. A su alrededor, los alumnos jóvenes lo miran con una mezcla de admiración y miedo. Hay algo en su manera de hablar, en su forma de caminar, que indica que no vino a acomodarse, sino a sacudirlo todo. Y ahí, como si el destino disfrutara de las repeticiones crueles, reaparece el rival, ahora convertido en símbolo de la pintura oficial porfiriana, ha expuesto en salones respetables, ha retratado a políticos, ha obtenido encargos bien pagados, defiende con fervor la idea de que el arte mexicano debe civilizarse, europeizarse, habla de una tradición que, en su boca, suena más a obediencia que a memoria. Entre ambos se establece una tensión que ya no puede ocultarse bajo cortesías. Gerardo, ahora doctor Atl, comienza a escribir como si las palabras fueran un segundo pincel, publica textos incendiarios donde denuncia el colonialismo cultural, la servidumbre estética de un país que se arrodilla ante la mirada europea. No se limita a criticar, propone. Habla de murales, de grandes superficies públicas cubiertas con escenas de la historia de México, de campesinos, de obreros, de volcanes y desiertos, de todo aquello que la pintura de salón considera demasiado bajo o tosco. La idea suena descabellada para muchos. ¿Pintar en muros, en edificios públicos? ¿No es eso rebajar el arte? Los conservadores se burlan. Los jóvenes, en cambio, sienten algo parecido a un terremoto interno. Por primera vez, alguien les ofrece la posibilidad de que el arte salga de los marcos dorados y se pegue a la vida cotidiana. Pero Atl no tiene todo el tiempo del mundo para convencerlos. La historia, con mayúscula, está a punto de arrebatarle el control del reloj. Se acerca el año del centenario de la independencia, 1910. El gobierno quiere que las celebraciones sean espectaculares. Un escaparate de modernidad ante el mundo. Exposiciones, desfiles, edificios nuevos. En ese contexto, Atl es invitado a participar en la organización de una exposición de arte. La oportunidad es peligrosa. Puede usarla para introducir las ideas renovadoras que trae, o ser absorbido por la maquinaria oficial, y convertirse en decorador del régimen que critica, acepta, pero impone sus condiciones. Quiere que se exhiba arte que hable de México, no solo copias de estampas francesas. Quiere paisajes del Valle de México, volcanes, campesinos, obreros, indígenas. El tiempo para montar la exposición es ridículamente corto. Tiene que seleccionar obras, convencer a artistas, pelear espacios. Mientras los ministros hablan de banquetes y bailes, él corre por talleres improvisados, discute con pintores que aún dudan entre la obediencia rentable y la audacia peligrosa. En esa carrera contra el reloj, la confrontación con su rival se vuelve frontal. Este defiende una muestra llena de retratos de generales, escenas neoclásicas, naturalezas muertas finísimas. Hablan, discuten, se gritan. En uno de esos enfrentamientos, entre lienzos apilados y olor a trementina, se pronuncia una frase que corta el aire. No es solo arte lo que estás defendiendo, le escupe Atl. Es un país completo que prefieres ver maquillado antes que vivo. El otro responde con desprecio. Y tú quieres llenarlo de campesinos mugrosos en las paredes de los palacios. Eso no es arte, es propaganda. La exposición se inaugura con pompa. Los discursos oficiales hablan de progreso y refinamiento, pero en las salas algo ha cambiado. Entre tanto cuadro correcto, pulcro, aparecen obras que parecen latigazos. Paisajes mexicanos pintados con furia,
rostros morenos, que miran al espectador sin bajar los ojos, cielos turbulentos. No es aún la revolución muralista, pero es una grieta visible. Los visitantes se incomodan, se fascinan, discuten. El nombre de Dr. Atle empieza a circular como el de un provocador necesario, y mientras los fuegos artificiales del centenario iluminan la noche, en otros rincones del país se prepara un fuego distinto. Pocos meses después estalla la revolución. La aparente estabilidad del porfiriato se desmorona, trenes llenos de soldados recorren el país. Pueblos enteros se levantan, caen gobiernos, suben otros. La ciudad se llena de rumores, de periódicos improvisados, de proclamas pegadas en las paredes. La historia entra en tromba al taller de cada artista, rompiendo cualquier plan de carrera ordenada. Para Atle, no se trata solo de ajustar el tema de sus cuadros, se involucra activamente. Se acerca a los movimientos que hablan de justicia social, se vincula con los constitucionalistas, con quienes quieren un país distinto, más justo, recorre zonas de conflicto, dibuja fortificaciones, campamentos, rostros de soldados que no saben si verán el amanecer. Sus cuadernos se llenan ahora no de plazas europeas, sino de trincheras improvisadas y pueblos en llamas. El tiempo se redefine. Ya no se mide en semestres académicos o en fechas de exposiciones, sino en ofensivas militares, en ataques, en derrotas y victorias. Hay días en que tiene horas contadas para hacer un boceto antes de que la artillería arrase el paisaje que está viendo. Madrugadas en las que escribe manifiestos apresurados, sabiendo que tal vez al día siguiente la ciudad esté en manos de otro bando. La urgencia se vuelve compañera constante. En medio de ese caos, Atle no deja de pensar en los muros, las paredes que ahora ve llenas de balazos. Él las imagina cubiertas de escenas que narren justamente esto. La lucha, el dolor, la esperanza. Sueña con edificios públicos donde la gente común pueda leer su propia historia pintada, sin tener que entrar a museos silenciosos ni aprender nombres europeos complicados. Es una idea casi delirante en un país que apenas puede mantener en pie sus instituciones, pero también es una semilla. Hay un momento, en una ciudad casi sitiada, que condensa toda la tensión de esos años. Atle tiene acceso a un gran espacio interior, un edificio público temporalmente desocupado. Le ofrecen pintar algo ahí, si le da tiempo. Nadie sabe si el edificio será bombardeado o tomado por otro ejército en cuestión de días. Es, literalmente, un lienzo en cuenta regresiva. Algunos le sugieren esperar, aguardar tiempos más tranquilos. Él siente lo contrario. Es precisamente ahora cuando el arte tiene que arriesgarlo todo. Empieza a trabajar como un poseso. No se trata aún de un mural gigantesco como los que vendrán después, pero sí de un experimento ambicioso, una declaración de intenciones, figuras de campesinos armados, mujeres cargando niños y rifles, volcanes al fondo como testigos eternos. Pinta rápido, casi sin descansar, mientras afuera la ciudad vibra con los ecos de la guerra. Cada hora de luz cuenta. Cada día que el edificio sigue en pie es un regalo. Sus manos se manchan de pigmento y polvo. Su ropa se impregna del olor húmedo del muro recién cubierto. Su rival, mientras tanto, ha elegido otro camino. Se acomoda cerca de quienes conservan paquetes de poder, sean quienes sean. Pinta retratos de nuevos jefes militares. Se adapta al rostro que toque colgar en los salones. Su arte sobrevive, sí, pero a costa de convertirse en un espejo dócil para cada nuevo triunfador. Es una estrategia eficaz a corto plazo. Tiene encargos, tiene dinero, tiene nombre, pero poco a poco su obra se vacía de algo esencial. En cambio, el trabajo de Atle se pone en riesgo constante. Uno de sus proyectos es destruido en medio de cambios de gobierno. Otro queda inconcluso por falta de recursos. Otro más ni siquiera llega a iniciarse porque el edificio destinado se convierte en cuartel. Son derrotas visibles, palpables, pero cada intento fallido deja algo. Experiencia, concepto, ejemplo. Un puñado de jóvenes pintores que lo observan de cerca empiezan a ver en esos fracasos el boceto de algo gigantesco que todavía no tiene nombre, pero que un día llamarán muralismo mexicano. Cuando por fin el estruendo de las armas comienza a menguar, Atle se encuentra en un país distinto al que dejó al irse a Europa. La vieja élite porfiriana ya no manda como antes. Nuevos grupos luchan por imponer su proyecto. En medio de esas disputas, la cultura se convierte en terreno estratégico. ¿Qué historias se van a contar? ¿Qué héroes se van a pintar? ¿Qué rostros tendrán los nuevos mexicanos?
Atell, con años de batalla artística y política a cuestas, entiende que esta es otra clase de guerra, igual de decisiva. Se detiene frente a un muro enorme, en un edificio público que ha sobrevivido al fuego cruzado. La superficie gris y agrietada está vacía, esperando. El país entero parece resumirse en ese rectángulo. Un espacio en blanco, donde se puede escribir cualquier cosa. El tiempo, que tantas veces lo ha perseguido, ahora juega un papel distinto. Ya no es solo amenaza, también es oportunidad. Sabe que no tiene décadas para dudar, que si no toma ese muro, otros lo llenarán con símbolos vacíos. Respira hondo, mira la pared como quien mira a un enemigo y a un aliado al mismo tiempo. Detrás de él, el ruido de la ciudad postrevolucionaria, aún desordenada, aún herida. Delante, una superficie muda que podría volverse grito. Levanta la mano. Imagina una primera línea imaginaria trazando la silueta de un campesino, de una mujer, de un volcán. En ese instante preciso, en ese punto mínimo, donde la idea está a punto de hacerse forma, todo lo vivido, la pobreza de Piguamo, las clases de seminario, los salones de Roma, las trincheras de la Revolución, se condensa. Lo que todavía nadie sabe es que ese gesto, esa obstinación frente a un muro vacío, está a punto de abrir una nueva época para el arte en México, y que el hombre que se prepara para desafiar la inercia de la piedra, el tiempo y el poder, se llama ahora, para siempre, Dr. Atell. Lo que nadie sospecha, mirando a ese hombre solo frente al muro, es que ese primer trazo va a costarle carne, hueso y hasta un pedazo de su propio cuerpo, que la misma obsesión que lo impulsa a llenar de vida una pared desnuda lo llevará años después a caminar directamente hacia un volcán en erupción, a respirar ceniza ardiente, a ver cómo el fuego le muerde la pierna, y aún así negarse a soltar el cuaderno de dibujo. Entre ese muro gris y el cráter incandescente que lo espera en el futuro, hay una línea recta hecha de decisiones extremas, de batallas artísticas y políticas, de victorias que siempre llegan con un precio, y el reloj, una vez más, ya está corriendo. El pincel toca la cal húmeda y el silencio del salón se rompe. Dr. Atell no está simplemente decorando un edificio. Está haciendo una prueba a contrarreloj. Los funcionarios que le dieron el espacio han sido claros. Un par de semanas, doctor, y esto tiene que estar listo. Si no, vendrá otro pintor. Ese otro tiene rostro reconocido. El rival de siempre, el defensor del arte correcto, el favorito de los burócratas que prefieren columnas corintias antes que campesinos con rifle. Atell acepta el plazo imposible como quien acepta un duelo. Sube y baja andamios sin descanso, mezcla pigmentos, corrige proporciones en la pared, duerme a ratos en una silla. Cada día de atraso es un argumento a favor de su enemigo. Lo que comienza a aparecer en el muro no se parece a nada de lo que la pintura oficial está acostumbrada a ver. No hay dioses clásicos ni vírgenes etéreas, sino campesinos de sombrero ancho, mujeres con rebozo, obreros de manos enormes, rostros quemados por el sol. Al fondo, en lugar de ruinas europeas, volcanes mexicanos, cerros pelones, cielos turbulentos. Es como si todo un país, el que rara vez entra en los salones elegantes, hubiera irrumpido de golpe en esas paredes. Las primeras visitas oficiales fruncen el ceño. Demasiado crudo, demasiado realista, demasiado mexicano, repiten, como si la palabra fuera un defecto. El rival pasea entre los andamios y con una sonrisa cortés sentencia: interesante experimento. Aunque no sé cuánta gente importante querrá verse rodeada de peones. Sin embargo, hay ojos que brillan frente a ese experimento. Jóvenes alumnos de la Academia de San Carlos se cuelan casi en secreto al recinto, como si fueran a una misa clandestina, se quedan inmóviles mirando la escena. Por primera vez ven a gente como ellos, como sus padres, como los vecinos de sus pueblos, ocupando el centro de una composición monumental. ¿De veras se puede pintar así en un edificio del gobierno?, susurran. Atell los observa desde lo alto del andamio, con una chispa en la mirada. No solo se puede, les dice, se debe, y ustedes van a pintar cosas más grandes que esto, si no se venden antes de tiempo. Entre aquellos muchachos que lo escuchan están Diego Rivera, José Clemente Orozco, David Alfaro Siqueiros. Todavía no son los gigantes del muralismo, por ahora son testigos de un crimen contra el viejo gusto académico. El éxito no llega en forma de aplausos unánimes, sino de escándalo. Unos lo acusan de convertir los muros en panfletos sociales,
Otros lo celebran como la aparición de una voz verdaderamente mexicana. Lo que sí queda claro es que Atl ya no puede ser ignorado. Los encargos comienzan a aparecer, pero siempre en medio de trampas. Presupuestos recortados, plazos absurdos, amenazas veladas. Tiene 10 días para presentar el programa iconográfico completo. Le exige un funcionario agitando papeles. 10 días para imaginar la historia de un país en una pared. Decidir qué héroes entran y cuáles quedan afuera. Cuánta sangre mostrar y a quién poner en el centro. A los caudillos de bronce o al campesino anónimo que ha cargado todo a cuestas. Atl acepta el reto como si fuera una campaña militar. Se encierra casi sin ver la luz. El estudio se convierte en un campo de batalla de papel. Bocetos descartados, figuras que aparecen y desaparecen, fechas subrayadas, símbolos tachados. Cada trazo es una decisión política. Cómo representar la conquista, dónde colocar a los virreyes, qué hacer con la iglesia, cómo contar la revolución que él mismo ha visto desde dentro. Cuando por fin entrega los bocetos, con las ojeras hundidas hasta el hueso, la sala se llena de un silencio espeso. Los funcionarios no saben si declarar aquello una obra maestra o un peligro público. En las escenas, los poderosos están desnudos de solemnidad. Los de abajo aparecen erguidos. Miran al espectador sin bajar la cabeza. El espejo que propone Atl no es halagador. Mientras pinta y discute, Atl escribe manifiestos, artículos, conferencias. Sus textos son como golpes de martillo. Acusa a los artistas que copian modelos franceses de ser colonizados. Denuncia a los salones elegantes donde se celebra una pintura que podría colgar igual en París sin que nadie note que viene de México. Insiste en que el Estado debe apoyar obras que hablen del país. No solo paisajes bonitos ni retratos de generales empolvados. El arte que no se juega nada no vale nada, repite. Y esa frase, que muchos consideran una pose, él la vive literalmente. Cada mural es una batalla donde puede perder apoyos, amistades, encargos, o ganar un poco más de espacio para una nueva tradición. Su rival, viendo que la pelea estética se le escapa de las manos, decide atacar por otro flanco. Las instituciones. Se convierte en habitué de despachos oficiales, en consejero discreto de políticos recelosos. El doctor Atl es talentoso, sí, susurra, pero peligroso. Sus murales terminarán siendo propaganda. Además, cuestiona a la Iglesia, a los héroes patrios. ¿Es eso lo que quieren en las paredes de sus ministerios? En más de una oficina, el nombre de Dr. Atl pasa de ser motivo de orgullo a expediente problemático, y los golpes se sienten. Proyectos que parecían seguros se congelan, presupuestos desaparecen, permisos se revisan indefinidamente. Un día, Atl llega con su equipo a un edificio público donde ya se le había prometido un gran muro. Encuentra, en cambio, una superficie recién pintada de un color crema impecable. Sin una sola marca, el encargado de obras públicas, incómodo, le muestra un documento. Lo siento, doctor. Se decidió que el presupuesto se destinará a otras prioridades. Tal vez en otro momento. No hace falta explicación. En esa tinta seca reconoce la sombra de su viejo adversario. Podría gritar, lanzar los pinceles contra el piso. En lugar de eso, mira el muro liso como si fuera un cadáver y murmura: «Está bien, ya encontraremos otra pared que tenga más valor que esta». Cerrar una puerta lo obliga a abrir otras. Si los edificios oficiales se vuelven inaccesibles, Atl busca muros en escuelas, sindicatos, instituciones nacientes, casas dispuestas a arriesgarse. Paralelamente, vuelve con más fuerza a otra pasión que lo ha acompañado décadas. Los volcanes. No los ve como simples paisajes. Los concibe como monstruos dormidos, como heridas abiertas en la corteza del país. Organiza expediciones, sube al Popocatépetl y al Iztaccíhuatl con cuadernos, brújulas, instrumentos improvisados. El aire se adelgaza, el frío muerde, la roca se desmorona bajo sus botas, pero él sigue, tosiendo y sudando, hasta alcanzar cráteres, humeantes donde la tierra respira vapor caliente. En esas alturas se mueve como una mezcla improbable de pintor, científico y loco. Mide temperaturas, anota direcciones del viento, describe grietas, dibuja fumarolas. Sus apuntes no son solo poéticos, son también registros geológicos de un tiempo y un lugar. Corre el riesgo de caer, de quedar atrapado en una tormenta, de perderse entre nieblas, pero para Atl el peligro físico forma parte del pacto. Si quiero pintar la entraña de la tierra, dice,
Tengo que acercarme a su respiración, aunque me queme. Nadie sospecha hasta qué punto esa frase será literal. Mientras tanto, su influencia en la vida cultural de México se hace innegable. Participa en la reorganización de escuelas de arte, impulsa la idea de que el Estado apoye programas muralistas, discute con ministros, escribe propuestas que otros consideran delirios. Los jóvenes que lo admiraron en los primeros murales ahora emprenden obras gigantescas. Rivera, Orozco y Siqueiros llenan edificios, de escenas históricas, de obreros, de campesinos. El muralismo mexicano se vuelve un fenómeno internacional. En conferencias y artículos, en catálogos y debates, muchos los colocan a ellos en el centro del escenario. Atl, sin embargo, está allí desde el principio, como una sombra obstinada. El que encendió la primera mecha, el que se atrevió a decir, en voz alta, que los muros eran más importantes que los marcos dorados. Su carácter, con los años, se vuelve más áspero, más cortante. No soporta la tibieza ni la diplomacia. En reuniones públicas, ridiculiza a artistas complacientes. Llama decoradores de salones a quienes solo pintan para banquetes y ceremonias. Su rival, hábil sobreviviente, sigue retratando a presidentes, generales, banqueros, sin importar el bando que mande. Es la imagen viva de todo lo que Atl detesta. Un pintor que nunca se juega el pellejo, que siempre se adapta al gusto del poder. La rivalidad ya no es por premios o encargos concretos, es por el modelo de artista que prevalecerá en la memoria. Y entonces la Tierra decide intervenir en esa disputa con un golpe teatral. Es 1943, en un maizal de Michoacán, cuando algo imposible sucede. El suelo comienza a hincharse, a agrietarse, a humear. En cuestión de horas, un cono de ceniza se levanta donde antes solo había surcos. La gente del lugar corre, reza, llora. Los científicos se apresuran a medir gases y temperaturas. México tiene un volcán recién nacido, el Paricutín. Para la mayoría es una curiosidad, una catástrofe o un milagro, según a quien se pregunte. Para Atl es un llamado directo, casi una provocación personal de la Tierra que ha pintado toda su vida. Tiene casi 70 años. El cuerpo ya no responde como antes. Las rodillas duelen, la respiración se agita. Cualquier médico prudente le aconsejaría quedarse en la capital, leer informes, ver fotografías, pero la prudencia nunca ha sido su especialidad. Tengo que verlo, dice. Tengo que dibujarlo mientras nace. Emprende el viaje por caminos de terracería, entre polvo y piedras. Sacudido en vehículos improvisados, a medida que se aproxima, el paisaje se vuelve apocalíptico. Árboles ennegrecidos, campos cubiertos de ceniza, piedras al rojo vivo, regadas como metralla congelada, el aire huele a azufre y a madera quemada. Los campesinos lo miran acercarse al monstruo de lava con cuaderno y lápices en la mano. «Está loco», murmuran algunos. «Es el doctor de los volcanes», responden otros, como si eso explicara algo. Atl avanza hasta el límite de lo posible. La temperatura es brutal. El ruido del volcán parece la respiración de una bestia gigantesca. Rugidos sordos, explosiones que lanzan rocas incandescentes al cielo. Cada tanto tiene que agacharse, protegerse detrás de una roca, cubrirse la cara. En cuanto puede, vuelve a sacar el lápiz y el pincel. Quiere atrapar en papel ese nacimiento de fuego antes de que la lava lo transforme todo otra vez. El tiempo en el Paricutín se vuelve una triple carrera. Contra el avance de la lava, contra los gases tóxicos y contra la resistencia de su propio cuerpo. Cada boceto es robado al calor, al humo, al cansancio. Los médicos que lo acompañan le imploran prudencia. Una inhalación más profunda de estos gases y sus pulmones no lo soportarán. Una caída aquí no perdona. Él escucha, asiente, y pide que lo acerquen un poco más a la ladera, que le sostengan el cuaderno si las manos le tiemblan. En la capital, su rival lee los reportes del volcán desde un sillón cómodo y comenta, con un gesto de falsa lástima: «A esta edad, uno debería cuidar sus manos, no quemarlas en piedras calientes». Una noche, el volcán decide recordarle a Atl quién manda. Una explosión más fuerte sacude todo, lanza fragmentos al rojo vivo en varias direcciones. El cielo se llena de chispas letales. Hay gritos, carreras, cuerpos que se tiran al suelo buscando refugio. En medio del caos, una roca incandescente cae demasiado cerca. El impacto le atraviesa la tela, abre la carne. La pierna de Atl se convierte en una llamarada de dolor insoportable. Por primera vez en mucho tiempo, el cuaderno se le cae de las manos. El cuerpo entero le tiembla.
Durante unos segundos, el hombre que desafió montañas y gobiernos no puede hacer otra cosa que apretar los dientes y gemir. Lo evacúan como pueden, sobre camillas improvisadas, por caminos que parecen no terminar nunca. Cada bache es un latigazo en la herida. El traslado hacia el hospital es una procesión de rostros tensos y olor a carne quemada. Los médicos hacen lo posible, pero la quemadura es profunda, la infección avanza, la circulación se compromete. Después de días en un limbo de fiebre y dolor, llega la sentencia fría. Para salvarle la vida hay que amputar la pierna que subió volcanes, que sostuvo su cuerpo en andamios, que caminó entre trincheras y talleres. Tendrá que quedar en la mesa de operaciones. Atl escucha el veredicto con el rostro pálido, pero los ojos despiertos. Sabe exactamente lo que significa. No volverá a caminar igual, no subirá montañas, no se moverá con libertad frente a murallas gigantescas. Podría aferrarse a su cuerpo como un náufrago a una tabla, podría negarse, rechazar el bisturí y dejar que el orgullo lo hunda, pero hay algo más fuerte que el miedo. La conciencia de que, mientras tenga mano y mirada, una parte esencial de sí mismo seguirá intacta. Acepta. La operación se realiza. Cuando despierta, el mundo es distinto. Donde antes había una pierna, ahora hay un vacío y una cicatriz. Sería lógico que, a partir de ese día, se convirtiera en una reliquia viva, en un maestro venerable que cuenta hazañas pasadas desde una silla cómoda. Muchos lo suponen derrotado, y sin embargo, todavía convaleciente, Atl pide papel, lápices, pinceles. Desde la cama empieza a dibujar el paricutín como si aún estuviera allí, respirando ceniza. Los trazos al principio son temblorosos, luego se endurecen, se afilan. El volcán, lejos de haberlo destruido, se transforma en un personaje central de su obra, en un enemigo respetado con el que ha cruzado cicatrices. La noticia de la amputación sacude al mundo cultural como un trueno. Algunos lo elevan a la categoría de mártir del arte. Otros lo señalan como ejemplo de locura llevada demasiado lejos. Su rival, interrogado por periodistas, responde con palabras medidas. Es una tragedia. Ojalá encuentre consuelo en el reconocimiento que ya tiene. Suena a epitafio, a despedida educada, como si el doctor hubiera sido oficialmente archivado en la vitrina de las glorias del pasado, pero en su cuarto, rodeado de bocetos volcánicos y recuerdos de murales, Atl piensa lo contrario. Si la Tierra le ha cobrado una pierna, él le cobrará imágenes, y rápido. El tiempo deja de ser una abstracción y se vuelve un animal pegado a su nuca. Cada infección, cada complicación puede ser la última. Esa conciencia del límite afila sus gestos, se vuelve aún más implacable con la mediocridad, pero también más feroz consigo mismo. Escribe memorias, manifiestos tardíos, juicios sobre lo que ha visto y vivido. Sabe que ya no tiene décadas, tiene años, quizás menos, y en ese margen estrecho quiere dejar, no una imagen suave, sino un testimonio abrasivo de su paso por el mundo. Volcanes, muros, guerras, traiciones, descubrimientos. Poco a poco, la rivalidad con aquel compañero de juventud se transforma en algo más profundo. Una competencia por la memoria. ¿Qué figura quedará como modelo de artista mexicano? ¿El que nunca arriesgó más que su buena reputación? ¿O el que estuvo dispuesto a perder becas, encargos y hasta una pierna por seguir la imagen que llevaba dentro? En periódicos, tertulias y pasillos de museos, la discusión se enciende. Atl, moviéndose ahora con muletas y sillas, afila una última arma. Su propia versión de la historia, porque la batalla que viene ya no será por un muro ni por un volcán, sino por algo todavía más implacable. El relato de lo que significó, de verdad, llamarse doctor. Atl, en un país que todavía está aprendiendo a recordar, mientras casi todo el mundo lo da por acabado, un viejo sin pierna, encerrado entre papeles, él decide que su obra más peligrosa empieza justo ahora. Ya no es un mural ni un volcán, es algo más escurridizo y feroz. El relato de su propia vida, una tarde, en su cuarto convertido en trinchera, doctor. Atl extiende sobre la mesa recortes de periódico, catálogos de exposiciones, artículos con su nombre, los mira como si fueran radiografías falsificadas. En uno lo llaman precursor respetable, en otro, figura pintoresca, casi legendaria. En todos siente una traición silenciosa. Lo están convirtiendo en estampita inofensiva. Toma una pluma gruesa y encima de una foto suya correctamente peinada, escribe una sola palabra. Mentira. Luego debajo agrega otra, todavía.
Él sabe algo que los demás prefieren ignorar. El tiempo no está de su lado. Los médicos le hablan en voz baja de complicaciones, de infecciones posibles, de órganos cansados, le sugieren descanso, resignación, cuidados. Atel escucha, agradece, y en cuanto se cierra la puerta, abre un calendario y comienza a tachar días como si estuviera en un cuartel. Se concede una condena clara, unos años, tal vez menos. En ese margen estrecho, quiere hacer 3 cosas: terminar sus escritos, organizar una exposición que sea su verdadero testamento y asegurarse de que su rival no se quede con la última palabra. Para él, cada amanecer es un anuncio brutal. Otro día menos para reescribir mi propia historia. Su rival, mientras tanto, envejece sin perder la costumbre de las recepciones. Aparece en inauguraciones donde los ministros se reparten sonrisas frente a sus retratos esmaltados, lo nombran miembro de academias, le otorgan medallas, lo sientan en comités que redactan la historia oficial del arte mexicano. En los borradores de esos documentos, el nombre de Dr. Atel aparece mencionado, sí, pero en la lista de antecedentes, como quien cita a un pariente lejano que ya no molesta. Desde su mesa llena de polvo volcánico, Atel lee esas actas con una mezcla de furia y carcajada. «Mira», dice a un visitante, «ya me están enterrando en vida, pero todavía no firmo el acta de defunción». Para evitar que lo entierren otros, empieza a escribir como si estuviera dictando desde la orilla de un abismo. Sus memorias no son un álbum de recuerdos amables, sino una serie de golpes secos, cuenta guerras, traiciones, errores propios. Se acusa a sí mismo de haber seguido causas equivocadas, de haber confundido, a veces, el impulso de libertad con la fascinación por ciertos caudillos fuertes. Habla de amores hechos polvo, de amigos convertidos en enemigos cuando el poder cambió de manos. No se presenta como héroe impecable, sino como alguien que se ha equivocado a lo grande y ha pagado caro. «Si yo no me juzgo», escribe, «ellos me embalsaman, y yo no nací para vitrina». Ese tono brutal desconcierta a críticos y amigos. Algunos le sugieren suavizar, recortar, ocultar detalles, le hablan de prudencia, de respeto por la posteridad. ATL los mira como se mira a un burócrata que propone rebajar un mural a papel tapiz. «La posteridad no necesita maquillaje», responde, «necesita pólvora». Mientras tanto, sigue llenando cuadernos con anotaciones sobre volcanes, color, política, juventud. Sus textos saltan de la geología a la filosofía, de la historia de México a recuerdos íntimos. En cada página late el mismo tema: la urgencia del tiempo, la obligación de dejar algo incómodo, difícil de domesticar. Afuera, las campanas de la ciudad marcan las horas. Para él, cada campanada es un recordatorio del plazo que se acorta. Los años lo llevan definitivamente a Guadalajara, al Hospicio Cabañas, ese edificio inmenso de patios y corredores que fue orfanato y asilo y que ahora aloja también murales y talleres. Es un lugar perfecto para alguien que se siente a la vez maestro consagrado y niño abandonado por las instituciones. Le asignan una habitación amplia pero austera. ATL la transforma rápidamente en una mezcla de laboratorio, cueva y puesto de observación volcánica. Tubos de pintura abiertos como vísceras de colores, bastidores apoyados contra las paredes, piedras negras traídas del Paricutín, cuadernos apilados en precarios volcanes de papel. La humedad se pega a las paredes, el frío se cuela por las rendijas, pero él trabaja como si estuviera al borde de un cráter, sin garantía de mañana. En ese refugio extraño recibe visitas que lo alimentan y lo irritan. Jóvenes pintores llegan casi en procesión, con cuadernos bajo el brazo y ojos abiertos de par en par. Algunos lo tratan como santo laico del muralismo. Otros quieren que bendiga sus experimentos abstractos, geométricos, completamente alejados de los muros narrativos que él impulsó. La sorpresa es que Atl no los reprende por salirse del camino. Al contrario, se enciende cuando ve propuestas radicales. «Háganlo», les dice, «pero háganlo desde aquí, desde esta tierra, no copiando a París ni a Nueva York». La frase corre como fuego entre generaciones nuevas y desconcierta a su viejo rival, que confiaba en reducirlo al papel cómodo de patriarca del pasado. El rival no se rinde. Aprovechando su cercanía con funcionarios, impulsa una gran retrospectiva oficial sobre la pintura mexicana del siglo XX. Los carteles muestran su propio nombre en letras grandes. A Dr. ATL lo relegan a una sala introductoria, casi un vestíbulo histórico, que el público atraviesa rápido camino a lo principal.
El día de la inauguración, los periódicos hablan del gran maestro del equilibrio, el rival, y apenas mencionan de pasada al precursor Atel. Desde Guadalajara, el doctor lee esas crónicas y suelta una carcajada amarga. Mira qué gracioso. Yo sigo vivo y ya me exhiben como fósil. Pero algo inesperado sucede. Un grupo de estudiantes pega, a la entrada de la exposición, una manta clandestina con una de sus frases: «El arte que no se juega nada, no vale nada». El gesto abre una grieta en la fiesta oficial. Los recelos también llegan disfrazados de homenaje. Un día, un emisario trae a Guadalajara la propuesta de que su rival encabece un lujoso catálogo razonado sobre la obra de Dr. Atl. Sería, dicen, la edición definitiva, el canon impreso. Atl escucha en silencio. Hojea la carta donde el adversario le llama «maestro admirado» y le promete objetividad histórica. Luego, sin levantar la voz, rompe el papel en pedazos perfectamente rectos, como si estuviera cortando un lienzo podrido. «Mi historia no la va a escribir quien nunca se ensució los zapatos», sentencia. Ordena que esos pedazos se usen como papel para pruebas de color. Es su manera de responder a un abrazo que intenta ser asfixia. Sin embargo, la batalla por la memoria no se juega solo en despachos y catálogos. Se juega también en los cuerpos de quienes lo rodean. Uno de esos jóvenes que lo visitan con insistencia, un estudiante flaco, de lentes empañados, que viene desde lejos, se sienta durante horas a escucharlo, le toma notas, graba algunas conversaciones en una pequeña grabadora que es casi ciencia ficción para el viejo pintor. ATL lo prueba, lo provoca, lo insulta incluso, para ver si aguanta. El muchacho aguanta. Años después, ese estudiante se convertirá en crítico, historiador, en autor de un libro clave que rescatará a Dr. ATL de la categoría de pie de página y lo regresará al centro del relato. ATL no alcanzará a ver ese libro impreso, pero contribuye a cada línea sin saberlo. Mientras siembra esas bombas diferidas, su cuerpo se desmorona con una crudeza que no admite metáforas. La herida de la amputación duele en fantasmas. Los pulmones arrastran el recuerdo de gases volcánicos. El corazón late como si estuviera siempre subiendo escalones invisibles. Hay noches en que no puede dormir, porque cada latido le recuerda que hay páginas sin escribir, telas sin tocar. Una madrugada, después de una crisis particularmente fuerte, el médico de guardia le habla con brutalidad cariñosa. «Doctor, tiene que entenderlo. Puede que no llegue a haber terminado todo lo que planea». ATL lo mira con los ojos brillantes de fiebre y responde: «Entonces lo haré más rápido». Y al día siguiente, aún débil, vuelve a tomar el pincel. El proyecto que lo obsesiona en esos últimos años es una especie de síntesis imposible. Un libro que reúna sus volcanes, sus teorías del color, sus memorias y sus juicios sobre la pintura mexicana. Lo llama de 1000 maneras: mi testamento, mi mapa de fuego, mi revancha contra los prudentes. Reescribe capítulos completos, tacha párrafos enteros, vuelve a empezar una y otra vez. A veces dicta, cuando la mano no responde. Otras arroja las hojas al suelo y las pisa, como si fueran malas hierbas. Quiere que ese libro sea más que un catálogo. Quiere que se lea como se mira un cielo en erupción, con la conciencia incómoda de que algo va a estallar. El reloj, mientras tanto, no se detiene. Del otro lado del país, su rival continúa haciendo lo que siempre ha hecho: adaptarse, pinta retratos de presidentes que antes criticaba, decora instituciones que ayer despreciaba, acepta con agrado condecoraciones de gobiernos que han cambiado de discurso, pero no de costumbres. Cuando le preguntan por Dr. Atl en entrevistas, responde con frases pulidas: «Fue un gran pionero, todos le debemos algo». Su figura pertenece ya a la historia. La palabra pertenece suena en boca suya a encerrado, archivado, controlado. ATL se entera de esas declaraciones y anota al margen en uno de sus cuadernos: «Mi rival sigue vivo, pero ya huele a bronce frío». El final se va acercando sin anuncios grandilocuentes. No hay rayos ni volcanes nuevos que lo llamen. Hay análisis, diagnósticos, respiraciones pesadas. En 1964, el cuerpo dice basta. Una tarde, en su habitación del Hospicio Cabañas, Atl se queda mirando fijamente una de las telas apoyadas contra la pared. Un volcán, que parece moverse incluso estando fijo, pide que le acerquen el lienzo. Apoya la mano en ese relieve de pintura seca, como quien toca una piedra caliente de memoria. Intenta trazar una última línea, un mínimo ajuste. El pulso ya no obedece.
Deja el pincel. Cierra los ojos. Para quienes están allí, parece que se ha quedado dormido de agotamiento. Pero la respiración cambia, se hace más lenta, se interrumpe. La tierra, esa vieja adversaria amante, ha decidido que el plazo terminó. El entierro no tiene la pompa de los funerales de Estado. No hay filas interminables de funcionarios, ni discursos interminables de ministros que jamás leyeron una línea suya. Hay, en cambio, una mezcla rara de gente. Algunos grandes artistas, jóvenes que apenas lo conocieron, campesinos que llegaron a verlo, como al doctor de los volcanes, un puñado de curiosos atraídos por la leyenda del pintor que perdió una pierna por acercarse demasiado al fuego. En más de una esquina del cementerio se escucha la misma frase. No parecía que fuera a morirse nunca. Su rival envía una corona con un mensaje sobrio, no se presenta en persona. Tal vez porque prefiere evitar la mirada de aquellos que saben que hubo algo que él nunca estuvo dispuesto a arriesgar. Los años siguientes se encargan de hacer lo que ni Atl ni su rival pudieron controlar del todo. Ordenar, desordenar, reescribir el recuerdo, las modas pasan, los gustos cambian, los nombres se mueven en el tablero de la memoria. Algunos cuadros del rival, impecables y vacíos, empiezan a parecer piezas de museo sin aire, retratos de hombres cuyo poder ya no importa. En cambio, los volcanes de Atl, sus paisajes sobre nubes, sus apuntes del Paricutín, sus escritos incendiarios, encuentran lectores nuevos, geólogos consultan sus descripciones, historiadores citan sus crónicas de guerra, críticos detectan, en sus primeras ideas sobre el muralismo, la chispa de algo que cambió la forma en que un país se mira en sus paredes. Su figura se llena de grietas y matices, no es el santo perfecto que algunos querían fabricar, ni el loco peligroso que otros preferían señalar. Es algo más difícil de administrar. Un hombre que se jugó literalmente el cuerpo por una visión, que apoyó causas contradictorias, que abrazó y golpeó a la misma patria que decía amar. En las escuelas de arte, las discusiones sobre él se vuelven ejercicios de salud mental colectiva. ¿Qué significa ser consecuente? ¿Hasta dónde vale la pena arriesgar? ¿Cuándo la obsesión se vuelve sacrificio inútil y cuándo se convierte en legado? En el fondo, todos están intentando responder a la misma pregunta que Atl se hizo, una y otra vez, mientras tachaba días en su calendario, y así, sin estatua central en ningún paseo oficial, sin mausoleo repleto de mármol, Dr. Atl termina ocupando un lugar que su rival nunca calculó, el de conciencia incómoda. Cada vez que un artista joven decide abandonar la senda cómoda de la imitación, hay un eco de sus frases duras. Cada vez que alguien propone usar un muro público para mostrar la vida real y no la versión arreglada de los vencedores, su nombre aparece, aunque sea en susurro. Cada vez que un volcán mexicano escupe humo al cielo, un fotógrafo, un pintor, un científico, recuerda al hombre que se acercó tanto a esa boca de fuego que perdió una pierna, y ganó, a cambio, una mirada que todavía quema. El reloj que lo persiguió toda la vida ya no late en su pecho, pero sigue marcando algo en los demás. Es el tic-tac que sienten quienes saben que el tiempo para inventar un país, en sus muros, en sus libros, en su manera de mirar la tierra, tampoco es infinito. Gerardo Murillo, el doctor que se rebautizó Atl para llevar agua, lava y cielo en el nombre, ya no puede corregir una sola línea de lo que se cuenta sobre él, pero dejó suficientes trazos, suficientes heridas, suficientes volcanes pintados y reales como para que, cada vez que alguien diga arte mexicano, tenga que elegir entre dos modelos: el que se acomodó al poder y el que caminó, cojeando, hacia el borde del cráter. En esa elección diaria, silenciosa, la batalla que él inició sigue en curso, y el tiempo, una vez más, corre,